Buenos días, compañeros de Código Rojo. Hoy vamos a continuar nuestra serie de debates con la inteligencia artificial con otra curiosidad, ¿no? La pregunta que le vamos a hacer hoy a la IA de Biodigital Health es ¿cuál es la medio de intervención médica única que ha tenido el mayor impacto en la reducción de la mortalidad a lo largo de la historia de la humanidad? Y le pedimos que, obviamente, sabiendo ya de antemano que hay varias medidas muy importantes, que nos justifique cuál es la de mayor impacto, ¿no? Entonces, nos indica ya rápidamente tres puntos críticos, ¿no? La vacunación masiva, con el impacto de erradicación de la viruela y drásticos descensos de sarampión, poliomielitis y otras que al interrumpir cadenas de transmisión, las vacunas han inducido inmunidad colectiva, protegiendo tanto a vacunados como a inmunocomprometidos. En segundo punto, el saneamiento del agua y control de aguas residuales, con una caída de mortalidad infantil por diarreas, ya que la provisión de agua potable y el alcantarillado han reducido enfermedades infecciosas entéricas en entornos tanto urbanos como rurales. Y en tercer punto, los antibióticos sistémicos para el tratamiento de infecciones bacterianas graves. La introducción de la penicilina y derivados acortó la letalidad de sepsis, neumonías y sífilis, pero su impacto fue posterior al de la vacunación contra enfermedades masivas, ¿no? Entonces nos indica que la erradicación de la viruela, con estudios sobre decenas de millones de individuos y ensayos clínicos aleatorizados, y la reducción del sarampión en más del 90% de casos post-vacunación masiva, muestran un impacto directo en mortalidad anual reducido gracias a las vacunas. Comparativamente, el saneamiento redujo la mortalidad infantil por diarreas en un 40 a 60% en cohortes históricas, y los antibióticos disminuyen la letalidad de la neumonía bacteriana de más de un 20% en la era preantibiótica, menos de un 5% en este momento, ¿no? Con una reducción absoluta de riesgo de en torno al 15%. Según el nivel de evidencia, las erupciones epidémicas prevacuna con la viruela tenían una mortalidad del 20 al 30%, con dramáticos descensos tras la vacunación. El saneamiento, los estudios observacionales de finales del siglo XIX correlacionan despliegue de redes de agua con un claro descenso de la mortalidad infantil. Y los antibióticos en ensayos clínicos, la penicilina en los años 40 documentaron reducciones de mortalidad en sepsis de más del 40%, ¿no? La vacunación tiene un perfil de seguridad excelente, con efectos adversos graves muy raros, y es altamente coste efectiva. El saneamiento e infraestructura requieren inversión mayor y tiempos prolongados para el retorno a la población, y los antibióticos presentan riesgo de resistencia emergente y efectos secundarios, limitando su impacto a largo plazo, ¿no? La implementación desigual de programas de vacunación entre regiones también explica la existencia de brotes persistentes de polio y de difteria en décadas recientes, y el acceso universal y la percepción pública configuran la efectividad real de la intervención, dado que la vacunación además es más dependiente de cobertura y aceptación comunitaria, ¿no? En torno al tema de los estudios de Real World Evidence para la vacunación de la HPV, neumococo y rotavirus, confirman que la ampliación de esquemas acelera la reducción de hospitalizaciones y muertes en lactantes y ancianos, pero también, obviamente, existe una variabilidad en efectividad según variantes de algunos patógenos, como del COVID-19, y necesidad de refuerzos y equidad global para evitar rezagos epidemiológicos, ¿no? En cuanto a consideraciones adicionales, los programas de vacunación integrados en calendarios nacionales, con apoyo de, por ejemplo, agentes como UNICEF, han logrado más del 80% de la cobertura en 95 países, pero siguen presentando desafíos en zonas rurales, en zonas de conflicto, y escepticismo entre personal antivacunas, que requieren estrategias de comunicación y logística adaptadas. Mientras que la vacunación sistémica ofrece prevención primaria, evita costos de hospitalizaciones y muertes prematuras, y probablemente sea de todas las que hemos mencionado la intervención más escalable, que, completada con otras medidas como el saneamiento y los antibióticos, destaca por su potencial de erradicación de enfermedades y no solo minimización de las mismas, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo realmente leo esto, me da la sensación de que la vacunación es, por tanto, la medida que nuestra inteligencia artificial selecciona como la más potente a lo largo de la historia de la medicina para reducir la mortalidad, o aquella que tiene más impacto sobre la población, pero no me queda 100% claro. Entonces le pedí que, por favor, nos diga cuál es la más importante, ¿no? Y como, bueno, ha sido hecha por un gallego, pues digamos que la respuesta me da la sensación de que va a volver a ser un poco ambigua, ¿no? Entonces,
nos vuelve a hablar de que la vacunación masiva ha logrado la erradicación de la viruela y reducciones de más del 90% del sarampión y la poliomielitis, y que al generar inmunidad colectiva además interrumpe la transmisión, protegiendo incluso a personal no vacunado, mientras que el saneamiento de agua redujo la mortalidad infantil por diarreas en torno a un 40-60%, y los antibióticos, pues volvemos con el tema de la reducción sobre todo de las neumonías bacterianas en cuanto a su mortalidad, ¿no? Según esto, el efecto de la erradicación de la viruela y las caídas de mortalidad por sarampión y poliomielitis corresponden a decenas de millones de muertes evitadas globalmente, superando el impacto combinado del saneamiento y de los antibióticos, mientras que datos históricos y contemporáneos muestran consistencia además en distintos entornos y para distintos patógenos. Y existe buena evidencia observacional y ensayos en cuanto al saneamiento y los antibióticos, pero limitada capacidad de erradicación de enfermedades, ¿no? Las vacunas además presentan efectos adversos graves muy raros y, por tanto están muy por debajo del coste y complejidad del saneamiento masivo en entornos de bajos ingresos, ¿no? Y la efectividad real de las vacunas además depende también de la cobertura, que es una de las barreras que tiene, ¿no? La logística, el frío, la aceptación social y la existencia de programas internacionales. Entonces, aunque el saneamiento y los antibióticos continúan salvando muchas vidas, su rol complementario refuerza el valor de la prevención primaria mediante la vacunación, ¿no? Y los programas de vacunación sistemática son la estrategia más escalable y con mayor retorno en años de vida ajustados por discapacidad, ¿no? Entonces, bueno, yo insisto, porque soy muy, muy pesado en este punto, ¿no? Y le digo que, sin embargo, tengo la impresión subjetiva de que el saneamiento de aguas residuales y los sistemas de alcantarillado afectan a un volumen poblacional muy grande y a la transmisión de un número de infecciones muy superior a lo que afectan las vacunas, ¿no? Tal vez, le digo, sea una impresión subjetiva y sesgada, ¿no? Entonces, me dice que va a comparar estos dos puntos de vista. En cuanto al saneamiento, reducción de entre el 40 y el 60% de la mortalidad infantil por diarreas. Los estudios históricos muestran descensos rápidos de muertes por cólera, disentería y hepatitis A tras la instalación de estas redes de agua potable y alcantarillado, mientras que la vacunación da lugar a reducción de más del 90% de casos y muertes por sarampión y poliomielitis, ¿no? Y la erradicación de la viruela evitó decenas de millones de muertes, tal vez incluso anuales, con cobertura global sostenida mayor del 80%, ¿no? El saneamiento beneficia a toda la población de las áreas servidas, que son varios miles de millones, mientras que la vacunación exige campañas específicas por patógeno, aunque múltiples calendarios infantiles permiten cobertura de millones de niños al año, ¿no? El saneamiento tendría una reducción absoluta de riesgo estimado de un 40-60% para la mortalidad por diarreas infantiles, con impacto amplio pero focalizado en enfermedades de transmisión fecal, mientras que la vacunación tiene una reducción relativa de riesgo de más del 90% en enfermedades seleccionadas con potencial de erradicación, como fue el caso de la viruela, y prevención primaria de múltiples patógenos, ¿no? El nivel de evidencia es bueno, si bien es cierto que para el saneamiento la evidencia es principalmente observacional de grandes cortes históricas y está susceptible a efectos confusores por mejoras concurrentes en la nutrición, en la calidad de la vivienda, etcétera, etcétera, mientras que la vacunación, los datos vienen pues, de fuentes probablemente más fiables como los ensayos clínicos aleatorizados con largo seguimiento y muy poco sesgo, ¿no? En cuanto al coste-efectividad, el saneamiento requiere una alta inversión inicial, una infraestructura duradera y mantenimiento costoso, con beneficios multifactoriales en salud y desarrollo, y la vacunación, el coste por DALI evitado es muy bajo, ¿no? Tiene una necesidad de logística periódica y requiere aceptación social y cadena de frío, ¿no? El saneamiento sienta las bases de salud ambiental y previene múltiples enfermedades, pero raramente erradica ninguna, y la vacunación, sin embargo, permite eliminar o controlar de forma definitiva agentes muy letales o contagiosos con beneficio directo claramente cuantificable. Y las vacunas además tienen mayor visibilidad y narrativa de éxito por la erradicación de la viruela y campañas masivas, mientras que el saneamiento suele verse como una infraestructura invisible y continua, ¿no? Bueno, pues le digo, pues entonces cambiarías tu número uno o no, ¿no? Si se movería el saneamiento al número uno y la vacunación al número dos. Y el hallazgo
es que, la justificación es que la vacunación sigue siendo la medida con mayor reducción directa y cuantificable de muertes por enfermedades infecciosas, enfocando su atención en la viruela y las caídas de la mortalidad por sarampión y poliomielitis, mientras que el saneamiento de aguas aporta un gran beneficio difuso en mortalidad infantil por diarreas, pero sin capacidad de erradicación, ¿no? Y, por tanto, tras el análisis comparativo de amplia evidencia y magnitudes de impacto, la vacunación masiva se mantiene como la intervención médica única con mayor efecto histórico en la disminución de la mortalidad global. Como no me quedé totalmente convencido, le mandé a través de este plugin la pregunta a PubMed. Esto lo que hace es resumir toda nuestra conversación en búsquedas automáticas a PubMed, recuperar todos los abstracts y nos genera un documento referenciado, ¿no? Justificando la toma de decisión. Y entonces, bueno, esto ya lo había hecho, obviamente, tardó un poquito cuando se hace la primera vez, pero la síntesis de los resultados obtenidos nos indica que la evidencia histórica y sistemática indica que entre las intervenciones médicas y de salud pública la vacunación masiva contra enfermedades infecciosas ha sido la de mayor impacto en la reducción global de la mortalidad a lo largo de la historia, la erradicación de la viruela y las drásticas disminuciones en casos y muertes por sarampión y poliomielitis ejemplifican cómo la inmunización puede interrumpir transmisiones y salvar millones de vidas, comparado con mejoras en el saneamiento y antibióticos que han reducido significativamente la mortalidad en contextos específicos como la mortalidad infantil por diarreas y las infecciones bacterianas graves. La vacunación ha logrado efectos más amplios, incluyendo la erradicación completa de algunas enfermedades. La evidencia robusta proviene de ensayos clínicos controlados y de registros históricos que confirman la efectividad de la vacunación al inducir inmunidad colectiva. No solo previene casos, sino que también busca su eliminación global, lo que la distingue como la más influyente en la historia de la salud pública. Sin embargo, el éxito de la vacunación requiere altas coberturas, aceptación social y sistemas de distribución eficientes, aspectos que en ciertos momentos y regiones limitan su impacto, pero no minimizan su potencial y alcance histórico. Por tanto, la evidencia consolidada y el impacto demostrado a nivel poblacional justifican que la vacunación sea considerada como la intervención médica única de mayor impacto en la reducción de la mortalidad global. Bueno, pues parece que la IA lo tiene claro. Lo cierto es que es un tema difícil, son elementos difíciles de comparar porque son de diferentes etapas históricas, afectan a diferentes enfermedades, a diferentes también escalas, ¿no? Pero bueno, parece evidente que el impacto beneficioso de la vacunación en la historia de la humanidad es probablemente aquello que ha proveído pues, una mayor avance en cuanto a la reducción de la mortalidad infecciosa en toda la historia de la medicina, ¿no? Entonces, sin menoscabar el impacto de los antibióticos y de las políticas de saneamiento de aguas residuales. Bueno, pues espero que os haya gustado. Supongo que habrá también espacio para la discrepancia. Ya sabéis que podéis dejarnos comentarios y también sugerencias para hacer los siguientes vídeos para nuestra comunidad. Muchas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el siguiente capítulo de Código Rojo. Chao.